dije, hoy ya vamos a seguir viendo los temas de física. Pónganle como título física. Pongan el acento en la I. Les recuerdo que el programa ahorita no me deja poner acentos. Entonces, pónganle ustedes aquí acento. Física. Bueno, entonces, ya habíamos definido qué es la física, ¿no? La física estudia la naturaleza. La física surgió como una rama de la filosofía y se dedicaba a estudiar la llamada parte natural. ¿Sí recuerdan? Y vimos que el primer físico fue Tales de Mileto. Fue el primero en estudiar las propiedades de las cosas naturales. Y de ahí Platón dividió la física en aritmética, geometría, música y astronomía. Bueno, que comentaba, ¿no? Que esas ramas de Platón podían seguirse aplicando en la actualidad. Aritmética, bueno, se reemplazaría por álgebra y cálculo. Geometría se sigue ocupando. Música sería reemplazado por ondas. Sí, lo dije la semana pasada. Platón ya tenía la idea que la física estudiaba las ondas. Hay más ondas, no solamente las sonoras, no son las únicas ondas. También hay ondas electromagnéticas. Bueno, y la astronomía pues se sigue aplicando, es una rama que todavía sigue. Bueno, dudas hasta acá. Sí, llegaron a copiar las diapositivas de la semana pasada. No, no, bueno, entonces voy a ponerlas, a ver, voy a sacarlas. Déjenme pausar tantito acá. Bueno, estas son las diapositivas que decía. Bueno, si alcanzaron a copiar esta. Bueno, no terminen, me dicen. Bueno, copien. Y ya cuando ya lo tengan, me avisan. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ahí hay mensaje. Bueno, entonces, efectivamente. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, ya vi el mensaje. Entonces, sí, la física aborda el estudio de la naturaleza. Y surgió como una rama de la filosofía. Este. A ver qué significa filosofía. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que es filosofía? Digo, porque lo vieron en su curso de sociales, ¿no? Ya sea que lo hayan llevado con la maestra Gabriela o con el maestro Jesús. Entonces, a ver, díganme, ¿qué es filosofía? A ver, escríbanme ahí al chat.
¿Qué es filosofía? A ver, recuerden qué es filosofía. Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. Y eso es el amor a la sabiduría. Y antiguamente se definía como el amor a la sabiduría acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Eso era la filosofía. Ese era todo el concepto, el amor a la sabiduría acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Bueno, digo, no que uno sea perfecto, porque pues nadie es perfecto. Pero sí decían que pues evitar que a uno lo dominen los vicios. Entonces eso era irreprochable, que digo una vida irreprochable, que no se dejarse dominar por los vicios. Bueno, y después dice correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Efectivamente, toda investigación se debe partir de lo natural, de lo que ya está establecido, de lo que es, no de lo que a uno se le ocurre en la mente. Porque ya actualmente ya quieren imponer cosas a base de lo que a cualquiera se le ocurre en la mente, de una ideología. Y pues no, una ideología pues está sujeto a la mente de la persona, no es un hecho, no es un hecho natural. Digo, más probablemente. Entonces, las investigaciones y bueno, y todo lo que se vaya a establecer, digo, como ley o como ciencia, debe surgir de lo natural. E incluso lo han dicho abogados. Dice que como la familia es anterior al Estado, a la sociedad, entonces debe regirse por la ley natural. Entonces, si se entiende, como la sociedad, el Estado se forma de familias. Entonces significa que la familia es anterior al Estado, es primero la familia y después el Estado. Significa que el Estado no puede regular a la familia y debe protegerla más bien. Y de igual manera, en México se han establecido muchas leyes, bueno, en Oaxaca, a base de las ideologías, como el aborto o la ideología de género. Y pues esas ideologías hacen daño. Entonces, pues sí, son ya en base científica, dañan a los bebés que están vivos desde el vientre. Y la ideología de género, bueno, la vamos a platicar más adelante en biología, pero sí también hace mucho daño. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde Platón dividió la física en 4 partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Bueno, lo que les comentaba. Bueno, entonces copien esta diapositiva y cuando terminen de copiar me avisan. De igual manera, si tienen dudas, me dicen.
Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Bueno, ya hay mensaje. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces ahora pongan como subtítulo Ramas de la física. Ramas de la física. Pónganle acento porfa en la I. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a copiar este cuadro sinóptico o mapa conceptual. Bueno, la física se divide en dos grandes ramas, o bueno, más bien se clasifica en dos grandes ramas, se clasifica. La física clásica y la física moderna. No tienen que ver con este tiempo, me refiero a que uno es reciente que el otro, no. De hecho, la física moderna tiene ya más de 100 años. Pero esto tiene que ver más que nada con velocidad de la luz. Aquí lo dice, física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Ahí está. Clásica significa tradicional. Tradicional. Es decir, que esto es lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Fenómenos muy por debajo de la velocidad de la luz. Ahí está, por eso es la tradicional, porque es la que se presenta más en la vida diaria. Y la moderna, bueno, tiene que ver con esto. Estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Ahí está, entonces no tienen que ver con tiempo, no tiene que ver, sino tienen que ver con velocidad de la luz. Bueno, entonces, copien las dos grandes ramas y su concepto. Copien. Nada más hasta acá. Copien de cada uno hasta acá. Bueno, entonces, para que se den una idea de esto de la velocidad de la luz, voy a dar su valor. La velocidad de la luz tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que la luz en un solo segundo, recorre 300.000 kilómetros. Ahí está, eso es.
Es una velocidad muy grande. La luz le puede dar muchas vueltas a la Tierra en un solo segundo. Ahí está. También tiene otro valor, que es 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Representan el mismo valor, la misma cantidad, son lo mismo. Solamente es otra forma de expresarlo. Es decir que al lado del 3 le vamos a poner 8 ceros. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Ahorita lo vemos. Y metros sobre segundo, es decir, nada más convertí kilómetros a metros. Ahorita explico esta notación de por 10 a la 8, ahorita le explico. Entonces, copien por mientras. Cualquiera de los dos valores es correcto. Son lo mismo, representan lo mismo. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Aquí vamos a ver las subramas de la física clásica. O bueno, más bien las ramas de la física clásica. Estudia cuestiones como la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Vamos a ver el concepto de algunos. Vamos a ver, cinemática. Le ponen acento en la A, porfa. Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está. La cinemática estudia solamente cuestiones como la velocidad de los cuerpos, su aceleración, si tienen, la distancia que recorre y el tiempo que tardó en hacerlo. Entonces sí, nada más estudia eso, su movimiento. No estudia la causa que produjo el movimiento. Es decir, no estudia la fuerza aplicada, o el impulso. No, que la fuerza o el impulso son lo que produce el movimiento de los cuerpos. Pero eso no lo estudia, no lo estudia la cinemática. A ver, copien el concepto de cinemática. Me avisan cuando terminen de copiar para que ponga el otro concepto. Ah, bueno, vamos a ver ahora qué es mecánica. Bueno, lo pongo acá. Estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo dicho movimiento. O bueno, el movimiento. Ahí está, la mecánica sí estudia las dos cosas. Estudia el movimiento, estudia la velocidad, la aceleración de los cuerpos y distancia y tiempo.
Y también estudia la causa que produjo el movimiento. Él ya estudia la fuerza, el impulso que llevó a cabo el cuerpo. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. A ver, cópienle. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ya hay mensaje. Bueno, ya. Bueno, igual cuando terminen de copiar me avisan. O ya lo copiaron. El de mecánica. Bueno, ya hay mensaje. Bueno, gracias. Bueno, entonces sigamos. Hidráulica. Bueno, vamos a ver qué es hidráulica. Este concepto es rapidísimo. Estudia. Perdón. Los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Los líquidos y gases. Eso estudia la hidráulica. Los líquidos y los gases. Bueno, copien. No vamos a ver temas en sí de hidráulica porque eso no se va a preguntar. Nada más les pongo el concepto. Que la hidráulica estudia los fluidos, los líquidos y los gases. Por ejemplo, a través de la hidráulica sabemos que si dos pistones, digamos, o dos partes de una máquina que están conectadas por un líquido o un gas, sabemos que si en una parte de la máquina aplicamos una fuerza pequeña, puede producir una fuerza grande en otro lado de la máquina. Es decir, lo que son los frenos de los coches. Los coches tienen un líquido o un gas. En el tubo de... Bueno, yo no sé de coches, pero en el freno hay un tubo donde hay un líquido o un gas. Y cuando uno ejerce una fuerza pequeña, que es el freno, eso produce, como hay un líquido o un gas, produce una fuerza grande, que es pues parar el coche. Esa es la fuerza grande que produce. Y eso se debe a la hidráulica. Bueno, digo, alguien ya sabrá más de coches que yo. Bueno, y aplicará ese principio pues sin saberlo, ¿no? Pero pues a eso se debe, a la hidráulica. Se le llama principio de Pascal. Bueno, hay comentario, vamos a ver. Bueno, ya, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahí, espérame. Ahí está. Vamos a ver. La termodinámica. No lo anoten porque no se pregunta. La termodinámica estudia el intercambio de calor entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Sí, eso es la termodinámica. Estudia el intercambio de calor entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Pero no lo noten, no se pregunta. Porque es un concepto complejo. Ya es un poco avanzado. No de bachillerato. Bueno, pero sí, eso es el intercambio de calor, la termodinámica. La óptica estudia lentes y espejos. Eso estudia la óptica. Lentes y espejos. Bueno. Los estudiosos, los iniciadores en estas ramas son Aristóteles, también Tales de Mileto, se me olvidó ponerlo, Jean Buridan. ¿Quién fue Jean Buridan? Jean Buridan fue un sacerdote católico que estudió también física y que introdujo el concepto de impulso. Él introdujo el concepto de impulso, que en la forma en que lo planteó
le sirvió a Newton para deducir sus famosas leyes. ¿Sí? Newton se basó en los trabajos de Jean Buridan para hacer sus famosas leyes. No digo que se copió, no digo que se copió del trabajo, sino que le sirvió de punto de partida, le sirvió de base. ¿Sí? Es distinto. Pues sí, le sirvió de base, de inspiración, digamos, para poder hacer sus famosas leyes de Newton. Entonces sí, incluso no me acuerdo quién de ellos tenía si Galileo o Newton, tenía la frase de que he hecho grandes cosas, pero porque... no, he visto grandes cosas, pero porque me he sentado en hombros de gigantes. No me acuerdo quién fue quien dijo eso, pero bueno, diciendo que pues los trabajos previos de científicos fueron los que les ayudaron a hacer sus trabajos de ellos. Bueno, copien porfa las ramas. Copien aquí los estudiosos. Bueno, entonces sí, Jean Buridan introdujo el concepto de impulso. E incluso actualmente la física usa más el concepto de impulso, usa más ese concepto. Casi, bueno, lo que es la física ya de ciencia, pues sí, ciencia, usa más este concepto de impulso. Casi no se ocupa el concepto de fuerza. Bueno, entonces, incluso el concepto de impulso es más general, es más. Bueno, después tenemos a Galileo Galilei. Lo que hizo Galileo Galilei fue hacer que la física fuera experimental. Antes solamente era teórica. No, nada más se hacía la teoría. Y ya a partir de Galileo, se empezaron a hacer experimentos. Ver si lo que dice la teoría, lo que dice el papel, es acorde a lo que es la realidad. Entonces sí, comprobó que los objetos son acelerados a la misma razón. O bueno, que los objetos caen al mismo tiempo. Es decir, si no hay aire, si no hubiera aire en el ambiente, los objetos caerían al mismo tiempo. Una hoja de papel caería al mismo tiempo que un bloque pesado, una piedra pesada. Entonces eso lo comprobó Galileo. También hizo varias aportaciones. Hizo el primer telescopio, observó cráteres en la luna, etcétera. Hizo muchos avances. Bueno, vayan copiando y ahorita en la otra sesión termino de explicar. A ver, copien, porque ya falta menos de un minuto.